de todo corazón, con alegría, y nos vamos a disponer en este tiempo a tener el estudio de la palabra para esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en comunión unos con otros, y llegamos hasta aquí, Señor, en este momento para abrir tu palabra. Y queremos con un corazón limpio, que la sangre de Jesús limpie nuestros pecados, poder presentarnos delante de ti para que tú hables a nuestra vida. Queremos que tu palabra sea viva y eficaz y produzca un cambio para la gloria y honra de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Pedimos la bendición también en las clases, en el resto de las clases, mayores, mujeres, jóvenes, niños, para que la enseñanza también llegue a cada uno de los que están presentes. En el nombre de Jesús, amén. Antes que comience, digamos, con la grabación de la clase, aviso que el domingo próximo, para los que estuvieron en la reunión, escucharon al último el mensaje, los que no lo escucharon, porque no estaban o porque estaban distraídos, el domingo que viene no va a haber reunión a las 10 de la mañana. Va a haber almuerzo fraternal a las 13, como se ha hecho en varias oportunidades. Posteriormente, durante el almuerzo, la finalización del almuerzo, se va a compartir el momento espiritual de la reunión. Pero la escuela dominical sí se hace a las 11. Así que ajustemos el horario, porque si venimos a la escuela dominical a las 11:30 y nos tomamos algunos minutitos más, vamos a estar llegando. Así que de 11 a 11:30 el momento del inicio de la apertura y de la alabanza, y después la clase 11:30, 12 menos cuarto, hasta las 12, 12 y cuarto. Porque el almuerzo seguro que va a ser acá, que preparar mesas, bancos. Así que si venís al almuerzo, te traes la canasta, los platos, los vasos, y venís a la clase 11, 11:30, ¿de acuerdo? Si no querés que se te enfríe mucho el almuerzo. Pero procuremos todos estar en la actividad en forma completa a partir de las 11. Pregunto, antes de comenzar la clase, ¿quién no tiene la hojita porque se le perdió, porque no la tiene? La hojita que nos sirve de guía, es el bosquejo de la clase. Yo imprimí algunas más, tengo acá. Toma, Sergio, si hay alguno, repartile. ¿No la tiene? Estamos viendo lo que la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, habla de las cualidades que debe reunir el anciano, pastor, sobrevedor y obispo. Siempre reitero estos 4 términos que son sinónimos de acuerdo a la palabra de Dios, pero en el título de la hojita le he puesto el siervo del Señor. Todos, hombres, mujeres, varones, hermanos y hermanas, debemos aspirar a tener estas cualidades que el Señor, por medio del apóstol Pablo, requería para el siervo del Señor. Las hemos clasificado ahí en la hojita, yo estoy repasando, hicimos un cuadrito comparativo, Timoteo y Tito, y después las hemos clasificado en aquellas cualidades o condiciones que son personales, innatas, que tienen que estar en la misma persona, y después, que ahí eran 15, sobrio, prudente, decoroso, amable, amante de lo bueno, sigue la lista. Después vimos cualidades familiares,
ya sale de la persona, y si no va a su núcleo familiar directo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, no acusados de rebeldía. Y a partir del domingo, el último que tuvimos la clase, avanzamos al tercer área, vamos a llamarle así, y vimos cualidades sociales. Ya tenemos que ver saliendo ya de nuestra casa, y vimos irreprensible y hospedador. Habíamos mencionado ese domingo que más o menos tomando las 24 horas que tiene un día, más o menos unas 8 horas las dedicamos al descanso, unas 8 horas al trabajo normal, vamos a llamar, algunos tal vez tengan un poco más, un poco menos, y el resto de las 8 horas para completar las 24 horas es lo que nosotros tenemos para estar en familia, para el esparcimiento, para la comida, para hacer ejercicio, algunos muy poco, para comer, algunos mucho, ir al médico, hacer todo lo que tenemos. Entonces, más o menos una tercera parte de nuestra vida diaria, y si nos ponemos a ver, es de la mitad de lo que estamos despiertos o en actividad, la ocupamos socialmente. Vamos a decir, tal vez puertas afuera de nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en el consultorio, el que es médico, el que está en la fábrica como operario, el que está en la oficina, el que está en el taller, el que está en el auto vendiendo, que baja, que viene, el que está en la escuela como secretario, como director, como maestra, como docente. Cada uno, la ama de casa que está haciendo las compras, que va, que se junta con amigas, que se junta con vecina, que se junta con los hermanos de la iglesia. Las cualidades sociales. Vimos irreprensible, vimos hospedador, y ahora vamos a ver la tercera, buen testimonio. Para eso leemos lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:7. Leo así la palabra del Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Se requiere, además, dice la Nueva Versión Internacional, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es buen testimonio. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo, qué es. Vamos a ver también, porque el versículo dice dónde debemos tener buen testimonio y por qué. ¿Para qué? Eso dice el versículo, claramente. Que es necesario, leo la Nueva Versión, se requiere más que hablen bien de él. Ahí en la hojita, al dorso de la hoja, en la segunda página, buen testimonio, yo puse las palabras que utilizan en el original de buen testimonio. La palabra buen es la que está en segunda, es kalos. Cuando habla de kalos, habla de algo honroso, valioso, distinguido, mejor, excelente, recto. No es algo bueno un 5 o un 6. Es un 10 sobresaliente. Entonces decimos que tenga más que bueno. ¿Viste? Cuando nosotros calificábamos, sacábamos la nota. ¿Y cuánto sacaste? Sacaste un bueno. Un bueno es un 5, un 6. No, el kalos es excelente, honroso, valioso, distinguido. Era cuando te ponían en el primario, excelente, felicitado. Eso. Entonces, va más allá. Buen testimonio. Entonces, excelente, mejor, recto testimonio. Y la segunda palabra, que en el bosquejito que tengo yo, la puse en primer lugar, es marturia. Yo lo voy a poner como sea. ¿Y ahí qué dice? Marturia, evidencia judicial. Este era un término, marturia, que se utilizaba, y podemos decir se utiliza hoy como evidencia judicial.
¿A quién le gustan los programas de investigación policial, judicial? Creo que está por ahí de moda. Hoy la ciencia ha avanzado tanto, saquemos todo lo que tiene que ver con lo periodístico tendencioso, donde dice, sí, yo voy a apuntar el foco no de la investigación de la noticia hacia acá y no hacia acá. Vamos a ser bien objetivos. Hoy la ciencia ha avanzado y por lo tanto las evidencias judiciales a veces son muy precisas y muy profundas, que hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, y no que hablar 2000 años atrás, cuando Pablo escribía Marturia, evidencia judicial, existía. Hoy llegan los equipos, ustedes vienen todos preparados, no vamos a decir disfrazados, con unos equipos blancos, botas, guantes, cerca en el lugar de lo que haya pasado. Y tratan de buscar ¿qué cosa? Las evidencias, tratan de reconstruir lo que pasó ahí y que nadie vio. O, mejor dicho, que lo que están investigando no lo vieron. Si lo vio, si hubo un asesinato, un delito, lo vio el que cometió y los que pueden haber estado. Entonces tratan de encontrar. Y hoy la ciencia ha avanzado y donde el ojo humano no podía llegar, llega la ciencia. Y descubre. Y los ADN, algo que cuando éramos chicos ni nos imaginábamos que podía llegar. Y hoy a través de un cabello, una huella imperceptible, se puede. ¿Y eso qué hace? Que sea evidencia judicial. En este caso, para probar, por el lado bueno o por el lado malo, si yo tengo que probar si fue la persona esa culpable o que esa persona fue inocente. Que no fue, vamos a decir así, vamos en el peor de los casos, el que disparó y mató. Está el muerto, están las evidencias allí, las que se ven, las que no se ven, el arma, está la sangre, está el cuerpo caído. Y hay evidencia de que esa persona fue porque nadie tuvo, no había cámara para saber si él disparó. Entonces buscan evidencia. Y bueno, hoy lo primero que hacen, el control a ver si tiene restos de pólvora en la mano, el ADN en el arma. Pero hace 20 siglos atrás, y yo diría 2 siglos atrás, no existían tantas evidencias. La evidencia, ¿cuál era? Era lo que en el derecho o en la justicia se llama la prueba testimonial. Entonces no venía ningún equipo a investigar porque no se había descubierto lo de la huella, ni el ADN, ni el líquido que descubre la sangre, que no me acuerdo cómo se llama, ni las cámaras de fotos. Yo pensaba la otra vez, hoy cuando llegan los equipos judiciales, llegan con cámaras digitales, ¿qué era? Disparan y sacan 500.000 fotos, después se sienten y ven. Antes, cuando venía el fotógrafo, le decía, no, pará, ¿cuánto es el rollo que tenés? ¿Y de cuánto es el rollo que vos tenés en la máquina para fotocopiar las evidencias? Y a lo sumo tenía 36. No dispares más de 36. Así que sé muy cuidadoso con lo que vas a fotografiar. Es la misma fotografía que tenemos hoy. Entonces hoy el fotógrafo judicial llega y saca 500 fotos. Y después las ve cuál es la que sigue. Así que el fotógrafo tenía que ser muy... Bueno, vamos avanzando el tiempo. Y lo único que llegaba era ver el testimonio, los testigos. En tiempos bíblicos era muy importante el tema de los testigos. Y varias veces la palabra dice, no admite acusación si no hay 2 o 3 testigos. Entonces, dice, acá quiero que haya una evidencia judicial, que alguien pueda decir de que esta persona, su vida tiene un excelente vida. Y Pablo dice acá, se requiere de más, la nueva versión dice que se hable bien, que los que puedan dar testimonio de la evidencia puedan hablar bien de él. Muchas veces compartimos, yo lo he dicho, más tiempo, compañeros de trabajo, de fábrica, clientes, vendedores, que con la familia, y muchísimo menos tiempo con los hermanos y hermanas de la iglesia. Por eso Pablo dice, se requiere que
hablen bien, que la evidencia judicial sea excelente. Hay un caso, que hay un versículo que me gusta mucho, que hay un ejemplo en la Biblia de una persona que se dice que tenía buen testimonio. Utiliza la misma palabra. Vamos a recurrir a la memoria. ¿Se acuerda quién la palabra de Dios dice que tenía buen testimonio? Hechos, a ver, algo dijo Lorena y no llegó a mis oídos. Esteban fue uno de ellos, pero hay uno que específicamente en Hechos 16, 1 y 2, los invito. ¿Quién? Cornelio también era una persona santa, pero aparece esta expresión en Timoteo. Abran la Biblia y van a encontrar la misma expresión, la misma palabra marturia y la misma palabra kalos, excelente. Después llegó, tenemos que ver bien quién llegó. Los versículos anteriores nos dice Pablo y Silas. Hechos 16, 1 y 2. Tratemos de tener la Biblia abierta o el celular allí. Llegó Pablo y Silas a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Leo la Nueva Versión Internacional. Llegó Pablo a Derbe y a Listra, donde se encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo, daban buen testimonio de Timoteo. Utilizan la misma expresión. Si bien acá de Timoteo, el ámbito de su buen testimonio era con los hermanos, porque dice que daban buen testimonio de él los hermanos en la iglesia. En Timoteo, justamente la carta que Pablo le manda a Timoteo, le dice, el buen testimonio también tiene que ser afuera, puertas afuera de la iglesia. Vemos que en el caso de Timoteo él daba buen testimonio siendo jovencito. No sabemos la edad que tenía Timoteo en el 16. Seguro que era joven, adolescente joven. A mí me gusta, para ayudar y mentalizar un poquito más, poner un número siempre. Yo trabajo con números. 15 a 20 años. 20 años después Pablo le escribe 1 Timoteo y 2 Timoteo. Acordemos, 1 Timoteo va dirigida a Timoteo y la iglesia. ¿Cómo te debes conducir en la casa de Dios? Y la segunda carta, que es la última que escribe Pablo, Pablo está esperando la sentencia, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Debe haber tenido 35 o 40 años. Si ya estaba medio maduro, era. Bueno, pero era un joven para aquel entonces. Pero era un joven. Yo quisiera que veamos un poquito este versículo, porque a veces lo leemos y lo pasamos de largo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. Vamos a hacer un poquito algo de gramática y de exégesis. Ahí con Hernán estamos en eso, ¿no es cierto, Hernán? Cada vez que aparezca la palabra él, así, yo ya lo he dicho, es un pronombre. Entonces, como pronombre puedo cambiar el pronombre y poner el nombre. Entonces, daban buen testimonio de Timoteo. Entonces, a veces lo entendemos un poquito más porque con él lo perdemos. Estos son reglas de la gramática de la lengua que ayuda a la escritura. Está la profesora, no puedo extenderme mucho porque está la profesora de lengua presente y después me va a retar con las barbaridades que dije. Pero hay recursos literarios y entre ellos es utilizar el pronombre en lugar del nombre o utilizar el nombre en pronombre. Entonces, cada vez que aparece él con acento es pronombre. Pero fíjense en el versículo 1.
Dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y padre griego, dice. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿Qué dice? Pero, acá hay otro recurso literario que nosotros... Hoy en el mensaje Raúl utilizó muchas veces, varias veces, la palabra pero. Y ustedes ven, es distinto si yo leo hijo de una mujer judía y padre griego, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. ¿Qué es la palabra pero? Es una conjunción adversativa. ¡Ay, qué difícil que suena la palabra! Yo la aprendí hace como 20, 30 años y me quedó grabada. No quiero que te acordes que cada vez que aparezca la palabra pero es una conjunción adversativa. Pero es importante cuando nosotros leemos el pasaje y nosotros estamos estudiando, nos detengamos, porque cuando yo llego a un pero, es que va a cambiar el sentido de la escritura. Vamos bien y llegamos al pero y se desvía y vamos mal. Anita, profesora de lengua, fuerte. Pero no obstante, hay muchísimos, Raúl lo mencionó hoy, yo como ya venía con la mente con el pero, lo rescaté, posiblemente cuando en la reunión no se dieron cuenta, pero lo había marcado. Vean el video después, cuando lo suba, y van a ver que va a cambiar y encontramos muchos versículos que aparece el pero. El pero. Va a cambiar, está hablando del día, pero la noche es así. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir este pasaje? Les muestro un ejemplo del pero. Hechos, volvámonos un poquito, pero dejemos el dedo. Hechos 12. Doce, 1, 2 y 3. Muere Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Pedro está en la cárcel. Versículo 4. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. La situación de la iglesia era difícil. Había venido la persecución, Herodes había desatado Jacobo había muerto, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A pesar de las circunstancias, venía mal el tema. La iglesia estaba sacudida. Capítulo anterior había muerto Esteban, había venido la persecución, muere Jacobo, Pedro en la cárcel, pero el lado positivo, la iglesia hacía oración por él. ¿Qué sacamos de este pero que pone Lucas allí? Nos daría a entender, por eso es que la mayoría de los estudiosos deducen, de que el padre de Timoteo, que no era judío, cuando dice que era griego, no era judío, no era creyente. No era creyente, no era convertido. Cuando utiliza la palabra allí creyente en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional, en el original es la palabra, léase allí, de la mamá de Timoteo, era fiel. ¿Se acuerdan la palabra fiel que yo dije? Era digno de confianza. Cada vez que veas la palabra fiel, digno de confianza. Acuérdate de las mamás que están allá en el fondo, que cuando van a dejar a sus nenes chiquitos, buscan a alguien digno de confianza. La mamá de Timoteo, que se llamaba, no lo dice acá, ¿cómo se llamaba? Eunice. Y su abuela, Loida. El Pablo después va a mencionar en su carta. Eran personas fieles, dignos de confianza, a pesar de las circunstancias, de que su papá no era creyente. No sabemos cómo llegó el Evangelio a la localidad a donde vivía Timoteo, pero él había conocido al Señor. Él había conocido al Señor. Y los hermanos de
Listra y Iconio, los que estaban allí, hoy diríamos de las otras ciudades, aldeas, de los barrios, daban de él buen testimonio. Pablo lo suma al equipo misionero. Está en el segundo viaje misionero. Ustedes leen unos versículos anteriores. Había tenido la separación de Pablo y Bernabé. Se había quedado en el camino. Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos. Pablo dice, no, él fue inmaduro, nos dejó, nos abandonó cuando estuvimos allá, no me acuerdo la localidad donde se quedó, así que no. Y suma a su equipo cuando llega a esta parte del Asia Menor en el segundo viaje a Timoteo, jovencito, para sumarse al equipo, y lo va a destacar Lucas escribiendo acá. Tenía buen testimonio. No solamente para los ancianos, pastores, obispos o sobreveedores, para todos, buen testimonio. Hablan bien de mí adentro de la iglesia, como en el caso de Timoteo, y no solamente en la iglesia donde estaba Timoteo, sino las iglesias que estaban muy cerquitas de él. Hablan bien, dan buena evidencia y evidencia buena, excelente, del ejemplo de él. Y dice que el versículo 3, quiso Pablo por fuese con él. Él, nuevamente el pronombre, vean la Biblia, fuese Timoteo. Y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Y se suma al equipo Timoteo porque tenía buen testimonio. Leemos otros versículos, Filipenses 2:15. Leemos desde el 14. Hágase todo sin queja y sin contiendas, para que sean intachables y puros, para que sean de excelente testimonio, puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Acá Pablo le estaba desafiando a la iglesia en Filipos de que ustedes tienen que tener buen testimonio en medio de una sociedad, acá dice generación, sociedad, tiempo, barrio, trabajo, que es perverso, que sigue los principios de Satanás, para que podáis resplandecer, como dice allí, como brillan estrellas en el firmamento. Nuestra vida tiene que ser una vida de buen testimonio. Tito 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Leo Nueva Versión Internacional. Este mensaje es digno de confianza. ¿Ves? Cada vez que aparece la palabra fiel en Reina Valera, a veces Nueva Versión Internacional toma digno de confianza. Y quiero que lo recalque para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. En esto tenemos que dedicar nuestra vida. ¿Cómo es nuestro testimonio? Como en el caso de Timoteo, adentro de la iglesia. O como dice Pablo en 1 Timoteo, Timoteo, es necesario, se requiere que esa persona tenga buen testimonio. Y ahora vemos a dónde. Afuera. La Nueva Versión Internacional dice claramente a los que no son de la iglesia, los que nosotros decimos no son creyentes, son inconversos. Ellos también deben dar
una buena opinión sobre nuestra vida. Si los que están alrededor nuestro en nuestra vida secular, le llamamos así secular, pero la vida es una sola, el de lunes a sábado o de lunes a viernes, en el horario laboral, en mi jornada, ¿qué pueden decir de mi obra, de mi testimonio? La otra vez compartíamos con Héctor y él me trajo una expresión que se escuchaba, esperemos que no se escuche mucho, que algunas personas por ahí decían, no, lo que yo haga de lunes a viernes, de lunes a sábado, es asunto mío. Lo que yo hago el domingo es lo importante delante del Señor. Es importante lo que yo hago de lunes hasta el lunes, incluido el domingo y el martes, el sábado, todos los días. ¿Qué dicen de mi obrar, de mis acciones, como hemos leído acá? De mi obrar, mis compañeros de trabajo, mis clientes, mis proveedores, mis pacientes, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, el que está sentado en el escritorio del frente, qué dicen mis compañeros en la sala de profesores, mi directora, los que son docentes, los que están, ¿qué dicen? ¿Pueden decir que dan buen testimonio, buena evidencia? ¿Buena evidencia? ¿Qué? Buen testimonio. ¿Dónde? Adentro y afuera. Acá estamos 3 horas por semana. 4, como mucho. Sumemos cuántas horas estamos afuera. Buen testimonio. ¿Para qué? Es una de las veces que Pablo nos aclara dentro de todas estas cualidades, queremos llamarle perfil, que debe tener el siervo de Dios. ¿Para qué? Volvamos a 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Tanto acá como en 2 Timoteo, un poquito más adelante, 2:26, Pablo vuelve a utilizar que el diablo utiliza, como dice acá, lazo, a ver cómo dice la Nueva Versión Internacional, trampa. Trampa. Y tal vez te viene a la mente las trampas que se colocan o que colocaban, no sé si todavía, los cazadores para engañar al animal o a la víctima y hacerlo caer. Hoy en día también te hacen alguna trampa con los mensajes, las llamadas, te engañan para que vos caigas y le des la cuenta, entres a un acceso ilegal. Es una trampa. Es un lazo. Te ofrecen, usted manda acá, contesta este link y entras en un sorteo de un auto que mañana te lo llevamos a tu casa. Una trampa. Algunos están bien duchos y saben, no, este mensaje no hay que responderlo, este es un correo inseguro, esta llamada me advierte de que es un posible, ¿cómo que dice el teléfono por ahí? Fraude, me advierte de que hay una trampa, que hay un lazo. Ahí estamos viendo las trampas de la sociedad, pero Pablo está diciendo que hay una trampa más importante que es la de Satanás. Así como cuando te llaman y vos dudás, y esto es el enemigo, Satanás, utiliza esas trampas, esos lazos para hacernos engañar. Pedro presenta a Satanás con una figura literaria que se llama símil. Acá un paréntesis. El símil son figuras literarias, ya lo hemos visto. Y siempre aparece precedida por la palabra como. Entonces, cada vez que vos veas cómo estamos frente a un símil, todos nosotros nos descarriamos como oveja. No es que soy una oveja que tengo piel
está ilustrando. Entonces, cada vez que aparece la palabra como tenemos un símil, es un recurso literario. Pedro va a decir que Satanás, ¿cómo es? Utiliza un símil. Dice que anda alrededor nuestro como ¿qué? Como león rugiente buscando a quién devorar. Mientras que Pablo, en 2 Corintios 11:3, a Satanás lo presenta como otro animal. ¿Se acuerdan? Como otro animal, como una serpiente. Como una serpiente. La serpiente antigua, Satanás, engañó a Eva, 2 Corintios 11:3. Yo cuando estaba repasando, me acordaba cuando los más chicos ya no van a poder ver lo que era el zoológico, porque ya nos han sacado todos los animales. Íbamos al zoológico a ver los animales. A ver, ¿se acuerdan todos los que? A mí me gustaba ir, voy a decir la verdad, me gustaba. Más allá de las nuevas desafíos, de los nuevos paradigmas de esta sociedad. Y dos de los animales que yo tenía cierta aprensión, el león y la serpiente. Claro, el león yo lo veía de lejos, había una reja que era imposible, había una fosa antes. Entonces, pero la serpiente, algunas veces en el campo tuve oportunidad de... Vos podés agarrar un pájaro, un gato, un perro. Pero que las mamás de los chicos chiquitos y los papás no lo pondrían cerca de una jaula del león. No lo pondrías al alcance de la serpiente. No, pero si vos no la tocas, si vos no la ves. Y lo leí anoche y me vino a la mente. El Espíritu Santo inspiró a Pedro y a Pablo y dice, grafiquen esto. Satanás es como un león porque él destruye, agarra, mata. Pero también es astuto como es la serpiente. Es astuto como es la serpiente. Y no perdamos de mente lo que el Señor dijo de Satanás. El último versículo, Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Jesús dijo, Satanás es asesino y es mentiroso. Por eso lo ilustra que es como el león, feroz, asesino, destructor. Y es mentiroso porque utiliza la astucia de la serpiente. Pablo va a dejar esta advertencia a Timoteo. Timoteo, buen testimonio, porque cuidado, el león y la serpiente está no acá adentro solamente, está afuera, las 24 horas, de lunes a lunes, y te va a tirar una trampa, te va a tirar un lazo para hacerte caer y apresar, porque es mentiroso, porque es asesino. Se presenta de una forma, pero en realidad la intención es otra. Desde el principio, desde el comienzo, que el hombre, como vos y yo, Adán y Eva, estuvieron en contacto con él, utilizó la astucia para engañar a Eva. Quiere el Señor en este tiempo el desafío
de que podamos tener excelente, acuérdate, excelente, distinguido, sobresaliente testimonio. Evidencia, ¿qué evidencia da? Es excelente como vecino, como técnico, como empleado, como lo que sea, en donde vos estás, como mamá, como abuela, como excelente. No con la ferocidad, con la astucia, con la mentira que hace Satanás. Que ese sea el desafío, ¿no? Para que nuestro testimonio, nuestra evidencia sea excelente todos los días de nuestra vida. Estamos en hora, todavía no sonó la campana, pero en unos cortos minutos suena. Nos despedimos con una oración pidiendo al Señor su bendición. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo de meditación, de enseñanza de tu palabra. Te queremos pedir que tú nos acompañes, nos guíes, nos ayude que en nuestra vida cotidiana, todos los días, de lunes a lunes, de 0 a 24, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra evidencia adentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia, afuera donde nosotros vivimos, sea excelente de acuerdo a tu voluntad y a tus principios. Despídenos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.